La evolución nos ha diseñado metafóricamente para creer que la vida merece la pena y que vivir es más importante que evitar el sufrimiento. Estamos diseñados para sobrevivir, no para disfrutar. Hola, muy buenas compañeros. Aunque el asunto que vamos a tratar hoy resulta deprimente, esto al menos alejará esas ilusiones que son demasiado optimistas, esas creencias que llegan a repercutir en otras personas. Si estás pasando una mala época, no sé si deberías ver este vídeo porque la realidad puede ser dolorosa, pero es tan preciada por la mayoría porque previene más adelante algo peor. Puede generar malestar, pero previene un sufrimiento mayor. El antinatalismo es una propuesta muy chocante y es popularmente defendida por David Benatar en su libro de 2006, Mejor nunca haber existido. Aquí voy a centrarme en sus ideas de que venir a este mundo siempre implica un daño y que todos sufrimos por existir. El hecho de no existir implica que no puedes sufrir, por tanto, cambiar ese estado y permitir sufrir a alguien está mal moralmente, dice el profesor Benatar. Esto lo explica su argumento de la simetría entre sufrimiento y placer, o dicho de otra forma que el sufrimiento parece pesar más que el placer. El argumento plantea dos escenarios. En la izquierda el escenario A es en el que se existe y el B en el que nunca se existe. La presencia de sufrimiento es malo y de placer pues es bueno, pero cuando no se ha nacido la ausencia de sufrimiento es bueno, pero la ausencia de placer pues no es mala si no existe alguien que eche en falta el placer, según Benatar. Está mal dañar a alguien trayéndolo a la vida, pero no violas ningún deber al no permitir placer a alguien que aún no existe. Por tanto, la decisión de traer al mundo a un hijo por su bien, como algunos piensan, es un error. Nadie tiene interés de venir al mundo, y así como está, nadie se beneficia de existir. Y así lo expone, por ejemplo, el caso tan sonado del chico que denunció a sus padres por tenerle sin su consentimiento. Aparece explicándolo en su canal de YouTube y nos cuenta que él lo hizo para hacer entender a toda India que los hijos no deben nada a sus padres. Algo que quiere dejar claro es que todos tenemos la opción de no tener hijos. Esta denuncia yo la veo más como una crítica social porque él en realidad se lleva bien con sus padres, pero el derecho a no nacer empieza a ser formulado, por ejemplo, en política con la preocupación de las familias homoparentales. Y si se siguiera por esta línea de razonamiento, aún no se sabe qué hacer con los padres alcohólicos, violentos, incestuosos, ni con el resto de sufrimiento que nada tiene que ver con el contexto familiar. Entonces está mal traer a alguien al mundo, si sufre poquísimo, entonces no tiene por qué ser malo, ¿o sí? Este es un punto importante en muchos antinatalistas porque cualquier sufrimiento hace inmoral el hecho de tener un hijo. De entrada ya aceptan que, aunque tu vida vaya a ser 99% placer, solo si sufres un accidente, te tropiezas, te haces daño en el tobillo y sufres un 0,5%, ya solo por eso está moralmente mal haber traído a esa persona al mundo, porque ese acto de procrear es la causa del sufrimiento. Aunque sea un lugar idílico, inimaginable, que no existe, donde todo es placer, aunque se sufra solo 5 segundos, un antinatalista diría que esa vida no merece la pena ser empezada. Se podría argumentar, si rechazamos este argumento de la asimetría, que como dice Steven Pinker, este es el mejor momento en la historia para nacer, y esto quita sentido al ser antinatalista. La mayoría de razones por las que ser antinatalista tienen o podrían tener solución, ¿no? Pero el problema empieza con tener recursos limitados, porque se podrían utilizar estos mismos recursos para los que de verdad importan, los que existen y los que están sufriendo actualmente. Los que no existen no importan, y como los recursos son escasos, pues entonces estas razones antinatalistas se funden con la idea del utilitarismo negativo o incluso el altruismo eficaz. Yo personalmente no estoy fuertemente en contra de tener hijos. Estas teorías son difíciles de aplicar, pero tampoco estoy en contra de continuar la vida. Sacar esas conclusiones demuestra que no se entienden los argumentos antinatalistas. Nadie sugiere que haya que terminar con ninguna vida. La diferencia está entre que suicidarse o matar a alguien exige una justificación mucho mayor. Pone la barra muy alta porque eso daña a una o varias personas, mientras que no traer a alguien al mundo no daña prácticamente a nadie. Es éticamente neutro seguir sin existir. No hay ningún interés de quien no existe en venir a la vida, pero una vez vivos tenemos el interés generalizado de continuar. Las experiencias pueden ser tan terribles y sufridas que cambien ese interés y querramos dejar de sufrir, incluso aunque sea con el suicidio. Pero es mucho más fácil de justificar el dejar a un hipotético descendiente sin existir.
Es como ir al cine y darse cuenta de que la peli pues no es demasiado buena, tampoco es tan mala como para abandonar el cine, que ya lo has pagado y la ves, pero no se la recomendarías a nadie. Eso no significa que no la acabes de ver. ¿Y cómo puedes preferir ver una película o no si aún no existes? Esta es una dura crítica al planteamiento de la simetría. No está tan claro que el placer cero sea neutro, pero el sufrimiento evitado diga Benatar que sea lo mejor, ya que si no hay nadie que exista para no sufrir, también podríamos decir que es algo neutro. Aunque Benatar diría, ponte en el caso de una persona que está en coma y sufrirá una discapacidad. Esta podría preferir vivir, pero no diríamos que es lo ideal para ella. De todos modos, hay muchas situaciones en las que es mejor no estar vivo si no merece la pena. De hecho, si me ofrecieran a mí mismo vivir según qué vidas, posiblemente lo rechazaría, no correría ese riesgo. La posición antinatalista defiende que por mucho placer que se experimente, pues no merece la pena si hemos de pasar por un peaje del sufrimiento. Y por ahora es el peaje que pagamos todos por vivir. Aún sin aceptar el argumento de la simetría, hay muchas otras razones por las que ser antinatalista, porque no te gustan los niños, o porque hay muchos niños, o porque la vida en un balance es sufrimiento. Yo también tengo en cuenta las intenciones. El deseo y el optimismo de amar a tu hijo me parece indispensable. Por eso creo que es lícito tener hijos. Pero por desgracia, y obviamente, las buenas intenciones no tienen nada que ver con posibilitar una vida con el menor sufrimiento posible. Si ese nivel de destrucción que causa el ser humano fuese causado por otra especie, nosotros nos recomendaríamos rápidamente que nuevos miembros de esa especie no fuesen traídos a la existencia. Y relacionando lo que motiva mi interés por esta filosofía antinatalista, veo algunas verdades en ella. La gente tiende a pensar que comer animales no está mal porque consigues darle vida a un animal, por supuesto olvidando que ese animal vive una minúscula parte del tiempo que es capaz de llegar a vivir. En el caso del pollo mueren al cumplir 2 meses cuando pueden vivir en realidad 10 años, lo cual es ridículo. Cuando empiezas a ver las ideas veganas te das cuenta de que la sociedad no se cuestiona de verdad si merece la pena traer a más seres sintientes a la vida, con el único fin de convertirlos en comida. Y mi opinión es que, por supuesto, no merece la pena vivir en una granja si es para experimentar sensaciones negativas como el sufrimiento. Como dice Manu Herrán, lo principal es minimizar el sufrimiento en el planeta y luego tal vez aumentar la vida. No le estás haciendo ningún favor a un animal creado para un fin tan egoísta como el de obtener un beneficio económico, al igual que no está bien instrumentalizar a otro para que te cuide cuando seas mayor. Aún con una vida digna, cosa que no tienen la mayoría de los animales de granja, pues no merece la pena existir y sufrir para satisfacer las papilas gustativas de nadie. Los utilitaristas negativos tienen un argumento perfecto para explicar esto, y es que hay que producir el mínimo daño al mayor número de personas. Y nunca se crían animales por su bien, sino por los intereses del criadero, de la incubadora, de la granja. Tenemos la suerte, como diría Richard Dawkins, de ser los que algún día moriremos. Vamos a morir, y esto es una suerte. La mayoría de gente no tendrá la oportunidad de morir porque nunca habrá nacido. Las personas que podrían haberse encontrado aquí en mi lugar y que nunca verán la luz del día son más numerosos que los granos de arena de Arabia. Estos fantasmas no nacidos seguramente incluyen poetas y científicos más grandes que Newton. Podemos asegurarlo porque el conjunto de individualidades posibles que permite nuestro ADN excede con mucho el de personas reales. Entre las incontables posibilidades que podrían haberse materializado somos tú y yo, en nuestra medianía, los que estamos aquí. La suerte no es ni buena ni mala. La realidad es que por el simple hecho de estar ahora pensando de si es una buena idea o no tener hijos es un reflejo de las complicaciones que tiene la vida. Por eso el no existir está tan valorado por los que defienden el antinatalismo. Los más intensos sufrimientos son peores que los más intensos placeres, y tú no cambiarías 5 minutos del placer más extremo por 5 minutos del sufrimiento más extremo. Suena un intercambio horrible. Hay gente que está sentada sufriendo dolores crónicos, pero no hay nadie que esté sentado experimentando placeres crónicos. Provocar dolor es más sencillo que provocar placer. Las experiencias más placenteras jamás conocidas nos pueden hacer perder la cabeza, pero raramente pueden hacer perder el juicio, mientras que las experiencias dolorosas son desquiciantes, pudiendo llevar al deterioro mental, la locura y la muerte. Estas frases tal vez te ayudan a ver el punto de vista antinatalista.
Una posible persona que nunca nació no tendrá que morir. La vida eterna es imposible, pero la inmortalidad es posible al no llegar a existir. Estás obligando a alguien que no ha elegido vivir, y esto es importante porque también le estás condenando a morir por consiguiente. La crisis humanitaria implica que lo importante es reducir el sufrimiento, no aumentar el placer. La guinda del utilitarismo negativo es obviamente que procrear tiene valor negativo. Una ingenua suposición es que como la muerte es algo malo, procrear, que es un antónimo de morir, pasa a ser algo bueno, pero el error crucial de esa simplicidad es que ignora el hecho de que procrear es un prerequisito esencial y la causa fundamental de la muerte. Por supuesto, se puede argumentar que la vida es un regalo, pero el problema es que el destinatario no tiene ningún interés en llegar a existir o aparecer, porque una persona inexistente no puede tener intereses. El bebé no tiene interés en ese beneficio. Se podría considerar ilegal por el mismo principio legal que se aplica a la violación de un menor por falta de consentimiento. Eso era tal vez más teoría. Mi opinión personal es que uno tiene el mismo deber moral en ayudar a su propio hijo como en ayudar, ya sea económicamente o de la manera que se pueda, a los hijos de los más desafortunados, cuando el coste de esa ayuda te permite ser feliz en primer lugar, para que eso tampoco te impida seguir mejorando tu situación y la de los demás en la medida de lo posible. El problema es que los recursos son limitados, por tanto, la mayor obligación moral es ayudar tal vez a los que ya existen y no tienen lo básico o están huérfanos antes que traer a alguien nuevo a la existencia. Pero hay personas a las que este punto de vista no les permiten escapar de la infelicidad. Y lo saben porque lo han intentado tal vez. Aunque para una persona traer un hijo a la vida sea un gasto innecesario, para otra puede ser su razón de vivir. Por ejemplo, hay personas que necesitan 3 coches para ser felices, pero ¿para qué diantres quiero yo 3 coches lujosos si con uno o moviéndome en metro ya soy feliz y consigo mis propósitos? Aquí los coches representarían los gastos de recursos económicos que me dan el bienestar que tanto busco, pero ¿para qué quiero un hijo si encuentro la felicidad y el sentido ayudando a otros hijos, como el tío de un bebé que se desvive por su pequeño sobrino, o como las personas que llegan a la vejez y la madurez sin nunca haber necesitado procrear para ser felices? Otros se arrepentirán y lamentarán no tenerlos, pero yo por ahora considero que me encantan los niños, pero los de los demás. Podría decir que más que replicar genes, adoro replicar memes. Ahora mismo, mis ideas y morales son mis hijos. Todo el que conozca la teoría de memes de Richard Dawkins lo entenderá. En resumen, viene a hablar de la cultura o la conducta en el sentido de que las ideas se reproducen por imitación, al igual que los genes. Lo único que sobrevive a los seres vivos son sus genes, o ahora con el ser humano también sus memes que pasan de persona a persona o incluso de generación en generación. El meme como unidad de información de esta manera se comporta parecido a un gen, al permanecer aún después de nuestra muerte. También es verdad que invertir la mayoría de recursos en ayudar a otros de manera eficaz y altruista y reproducir memes, pues tampoco excluye procrear. Las buenas personas quieren evitar el sufrimiento de sus hijos, pasando por alto que la mejor manera de evitar ese sufrimiento es dejándole sin existir. Yo además propongo utilizar ese interés por evitar el sufrimiento y abarcar un círculo que no sea tan pequeño, que vaya incluso a otras especies y a otras personas con las que no tienes contacto. Sin embargo, simpatizo con la gente que los quiere tener, pero me cuesta encontrar razones que no sean egoístas, como tener compañía, darle sentido a la vida, el ver cómo salen he llegado a escuchar, vivir la experiencia única de ser padre o madre. De la misma manera que no creo que el placer de un trozo de carne merezca la vida y el sacrificio de un animal en una granja industrial, no podemos decir que el placer de tener un hijo supere siempre el aspecto negativo y el coste de oportunidades. Moralizar para que otros no se reproduzcan puede ser simplificar y generalizar demasiado, porque las siguientes generaciones pueden superar nuestras expectativas y problemas fácilmente. Pero tal vez muchos estén en desacuerdo con esto último que acabo de decir, porque igual que comer animales causa sufrimiento a otros animales, la gente se niega a admitirlo, aunque al menos puedes parar de comer carne, pero una vez has tenido un hijo, ahí ya no hay vuelta atrás y por alguna razón sufre adicciones, problemas físicos graves o nace con algún gen que le impide disfrutar la vida, puede ser imposible detener esa fuente de sufrimiento. Tener un hijo suele ser visto como algo bueno, pero más que nada para cumplir los intereses de los padres, porque
Todo el resto está por ver. Os dejaré algunos links en la descripción, como el artículo de Manu Herrán, muy interesante, por si queréis seguir leyendo sobre el tema. Y esto es todo. Hasta otro vídeo. Adiós.